Bienvenido, ya estamos aquí con un nuevo vídeo en nuestro canal Es la Guerra. En el vídeo de hoy vamos a hablar del cañón alemán Flak 38, una icónica arma antiaérea de 20 mm que también se usó contra personal y vehículos ligeros durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar el vídeo te agradecería que te suscribieses al canal, porque así nos ayudas mucho a seguir desarrollando este tipo de contenidos. Si ya estás suscrito, muchas gracias. Ahora sí, empezamos con el vídeo. El cañón Flak 38 no solo fue el arma antiaérea principal de las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, sino que además fue la que se fabricó en mayores cantidades. En este vídeo veremos las principales características de esta arma, los principales montajes sobre los que fue empleada, los diferentes escenarios en los que tuvo presencia, y resumiremos algunos aspectos de su forma de uso e integración con el resto de armas del arsenal alemán de su época. El Flak 38 se desarrolla a partir de un antecesor, el Flak 30, con el que comparte el calibre de 20 mm, un arma que inicialmente fue desarrollada para la Kriegsmarine. Su elevado peso, baja cadencia y problemas de alimentación e interrupciones no satisfacía los requerimientos para los que estaba previsto. Además, las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles impidieron su mejora y desarrollo. Esto provocó la necesidad de contar con un arma eficiente para hacer frente a la creciente amenaza que suponía la aviación, cada vez más numerosa y capaz de volar a mayor velocidad. A raíz de esta demanda se desarrollaron por una parte armas antiaéreas de 37 mm de calibre, con unas prestaciones que superaban de largo las del Flak 30, pero por otra parte la empresa Rheinmetall desarrolló un modelo sobre la base de un diseño de Mauser que se materializó en el Flak 38 y que dio una segunda oportunidad a este calibre de 20 mm. En este desarrollo del Flak 38 se incorporaron varias mejoras que aumentaron su eficacia en combate, además de aumentar la cadencia de fuego de 280 a 450 disparos por minuto y de reducir significativamente su peso, que quedó establecido en unos 420 kilos. Fijadas estas características esenciales, se inició la producción y entró en servicio a finales de 1939, produciéndose a lo largo de toda la guerra más de 20.000 unidades. Este cañón se empleó sobre diferentes plataformas, fijas o remolcadas, y móviles o autopropulsadas, según las necesidades que se iban planteando en el escenario de la contienda. El Flak 38 es un arma automática de un solo cañón de 20 mm de calibre, alimentada por cargador y diseñada para su uso antiaéreo, aunque también permite su ajuste para uso de apoyo a tierra. Se alimenta con cargadores de petaca de caja curva de 20 cartuchos, que se introducen por el lado derecho, y dispone de un cañón de cambio rápido. El mecanismo de cierre y alimentación es accionado mediante un corto retroceso del cañón, impulsado por los gases residuales del disparo. Puede disparar gracias a un selector en modo automático o semiautomático. Cuenta con un escudo frontal de metal de 5 mm de grosor, que proporciona algo de protección a la dotación. El montaje del arma descansa sobre una plataforma baja con 3 pies nivelables y dispone de un asiento ajustable para el tirador. El cañón se dispara mediante un pedal. Esto deja libres las dos manos del artillero para poder manejar los mecanismos de rotación y de elevación, que se accionan mediante sendos volantes independientes. La puntería se podía realizar con distintos visores según las necesidades. Para objetivos aéreos se empleaba un Flak Visier 35, un visor de espejos conectado a una pequeña calculadora de tiro que, en base a la velocidad, la trayectoria y la inclinación del objetivo, anticipaba su posición en el visor, de forma que éste aparecía en el centro de la retícula sin tener que estimar su posición, como era habitual con el uso de miras abiertas. Como miras abiertas contaba con la Lineal Visier 21, que consistía en un anillo convencional con marcas que permitía apuntar adelantando el tiro en base a la velocidad y la trayectoria del objetivo. Hacia el final de la guerra se empezó también a usar un modelo aún más básico, un visor de anillo más simple y de funcionamiento más sencillo que el Flak Visier 35, para las cada vez peor adiestradas tropas que servían en las unidades antiaéreas.
Para los flancos terrestres se usaba un visor telescópico convencional de 3x8 aumentos, montado en un rail. Inicialmente, para facilitar la puntería, la dotación contaba con un telemetrista, pero con el tiempo perdió vigencia y se suprimió sustituyéndolo por la estimación basada en los proyectiles trazadores. El arma se transportaba por medio de un remolque de 2 ruedas, de denominación Sonderangar 51. Para este cañón se desarrolló una amplia variedad de municiones, sobre la base del cartucho 20 x 138B, entre ellas las de alto explosivo y las perforantes, con sus respectivas versiones trazadoras e incendiarias. También una amplia gama de cartuchos de práctica, y hasta un cartucho superperforante, el PZ-GR40 de alta velocidad, con un núcleo de carburo de tungsteno en un cuerpo de aluminio. Las principales características de disparo de este arma son una cadencia de entre 420 a 480 disparos por minuto, aunque lo normal era de 450 disparos por minuto. Hay que tener en cuenta, a la hora de hablar de cadencias, diferenciar la teórica de la real, pues además de contemplar el grado de adiestramiento y compenetración de la dotación para alimentar el gran consumo de estas armas, hay que contar con la correspondiente disciplina de tiro que permita refrigerar el cañón para que se disipe el calor, y que era requerido cada 100 disparos aproximadamente. Una velocidad en boca del proyectil de 900 metros por segundo, variable según la munición empleada, un alcance efectivo en fuego antiaéreo de 2.200 metros y un alcance máximo de fuego horizontal de 4.800 metros. La evolución en la velocidad y blindaje de los aviones puso de manifiesto que el efecto individual de los proyectiles de 20 milímetros de un único cañón era insuficiente para derribarlos, con lo que se consideró necesario incrementar la potencia de fuego, cosa que se tradujo en la construcción de montajes dobles e incluso cuádruples. En esta línea de desarrollo surgió el Flak-Björling 38, literalmente del alemán cuatrillizos, un montaje de 4 cañones de 20 milímetros y del que se construyeron cerca de 3.700 unidades. Una aparatosa versión de 1.500 kilos, que requería una dotación de 8 miembros para su manejo, pero capaz de generar una tremenda cortina de fuego contra aviones a baja cota. El montaje constaba de una base triangular, con regulación en cada pata para nivelarlo adecuadamente. Al igual que la versión simple, el tirador contaba con 2 manivelas para ajustar la elevación y rotación, pero en este caso contaba con 2 pedales de disparo, que actuaban cada uno de ellos sobre 2 de los cañones opuestos diametralmente, lo que facilitaba la estabilidad del arma y permitía secuenciar la recarga de 2 de los cañones con el disparo de los otros 2. La necesidad de cambiar los cargadores de 20 cartuchos, junto con la necesidad de permitir refrigerar los cañones, hacían que el ratio de fuego en combate fuera de 800 disparos por minuto. El Flak-Björling 38 podía emplazarse en posiciones fijas, como fue el caso de submarinos o trenes, o para dar protección a instalaciones estratégicas. Transportarse remolcado en un tráiler a tal efecto, pudiendo emplearse para ello como cabeza tractora múltiples vehículos disponibles, o bien emplazarse sobre plataformas autopropulsadas para poder acompañar a las fuerzas móviles. No olvidemos que las exigencias de la Blitzkrieg o guerra relámpago obligaban a que las armas de apoyo se desplazasen al mismo ritmo que las unidades de ataque a las que prestaban servicio. Esto dio lugar al desarrollo de diferentes fórmulas de montaje del Flak 38 sobre los vehículos, según la disponibilidad en cada momento. Pero este tema de las plataformas autopropulsadas con cañones de 20 milímetros es mejor que lo tratemos en un próximo vídeo. Dejad en los comentarios si tenéis interés en que hagamos un vídeo específico para tratar en detalle los montajes del Flak 38 sobre diferentes plataformas autopropulsadas. Bueno, por otra parte, y con el fin de dotar a las tropas aerotransportadas y de montaña de capacidad antiaérea, se contrató a Mauser para diseñar una versión más ligera del Flak 38. Que se bautizó como Gewirr-Flak 38 de 20 milímetros y que entró en servicio en 1942. Esta versión presentaba una montura drásticamente simplificada, que utilizaba como soporte un trípode que elevaba todo el cañón del suelo, con la ventaja adicional de que permitía colocar el arma en una superficie irregular. Estos cambios redujeron el peso total del cañón a unos 312 kilos en posición de tiro. Esta fue la versión más ligera del Flak 38 de 20 milímetros. Manejado por un equipo de 4 hombres, podía ser remolcado por un caballo o mula, o bien ser desmontado en 7 partes para poder ser transportado por tropas o cargado en animales.
El uso principal del Flak 38 de 20 mm fue el antiaéreo, para dar de esta manera protección a las unidades propias, así como a instalaciones o infraestructuras, tanto actuando desde posiciones fijas en tierra como instalado en plataformas móviles como trenes y barcos. No obstante, el Flak 38 también podía emplearse en determinadas circunstancias como defensa contra infantería y vehículos ligeros enemigos, o para apoyar el avance de la infantería propia en montajes autopropulsados. El Flak 38 de 20 mm, en sus diferentes configuraciones y montajes, entró en combate con unidades tanto de la Luftwaffe, la Kriegsmarine, el Heer y las Waffen-SS, estando presente en las principales campañas que tuvieron lugar a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. La efectividad de este arma en condiciones de combate a menudo ha sido etiquetada como pobre, por su poca capacidad de pegada para los estándares existentes ya en 1944, y en especial en comparación a armas como el cañón de 3,7 centímetros de calibre. Pero la realidad es que en el rango en que ambas armas eran efectivas, los cañones de 20 mm fueron responsables de la mayor parte de los derribos de Javos aliados, los aviones de ataque a tierra, superando claramente en esta función a los cañones de 3,7 centímetros, que por otra parte no eran efectivos a su vez frente a los bombarderos que volaban a alta cota. Sí es verdad que a medida que avanzó la guerra y se desarrolló la velocidad de blindaje de los aviones, se vieron superados, y esto fue especialmente evidente al tener que enfrentarse a los altamente blindados aviones de ataque a tierra soviéticos y L-2 Sturmovik. Versiones modernas de estos cañones antiaéreos ligeros pueden verse en uso en los conflictos actuales. Son especialmente apreciados por los ejércitos irregulares, dado su reducido coste, facilidad de manejo y la posibilidad de movilidad aprovechando medios de circunstancias, las omnipresentes camionetas Toyotas. No obstante, los ejércitos occidentales han ido aparcando su uso frente a sistemas de armas antiaéreas más modernos, con mayor alcance y capacidad de seguimiento de objetivos. Pero el desarrollo de los conflictos bélicos en los últimos años, con escenarios más locales, y la proliferación del uso de drones tanto para misiones de vigilancia como de observación y ataque, hacen pensar en la posibilidad de que estos cañones antiaéreos de poco calibre tengan una nueva oportunidad en los próximos años de aumentar su protagonismo en los campos de batalla. Veremos cómo evolucionan para adaptarse a esta nueva realidad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle a like si os ha gustado y suscribiros al canal.